Escolta, nena, que últimament sento parlar molt de l'internet de les coses i teixits intel·ligents i coses d'aquestes que a mi em sonen com a ciència-ficció. I què vol dir això de materials intel·ligents? Que pensen o què? Dona, pensar no, però ser una persona que te'n pot explicar moltes coses. Hola, Bona tarda. què tal? Saludarem també en Marc. Buena tarde. Francisco, cuando hablamos de materiales inteligentes, ¿de qué hablamos? Bueno, estamos hablando de un tipo de materiales que tienen la capacidad de responder con algún cambio a los estímulos del medio. Por ejemplo, hay materiales que cuando reciben la luz o cuando reciben algún producto químico o agua incluso, pueden cambiar la textura o la porosidad. También hay otro tipo de materiales que son también inteligentes, pero que lo que hacen es generar información. O sea, cuando perciben la presencia de agua o alguna sustancia química, generan una pequeña señal eléctrica que van a enviar a un sistema central. ¿Y estos materiales inteligentes cómo se confeccionan? Se trata de utilizar algunas sustancias que ya se conocían, pero prepararlas de una manera diferente. Está también todo el área de los nanomateriales y la nanotecnología que está ayudando en esto. Y también hay materiales nuevos que estamos descubriendo que tienen propiedades fascinantes. Aquí en la universidad trabajáis utilizando sensores y fibras nuevas. Ponnos algún ejemplo. Esto que tengo aquí es una fibra de algodón que hemos comprado en el mercado, pero que la hemos tratado con un proceso químico que hacemos aquí. Se ha vuelto un conductor eléctrico y además es un sensor químico ahora. Entonces, esta fibra de algodón se puede incorporar en una prenda y cuando la ponemos en una prenda va a generar información dependiendo de qué está alrededor. Este tipo de fibras entonces los podemos utilizar, entiendo, para confeccionar prendas como las que lleva nuestro amigo Marc, ¿verdad? Este tipo de fibras van a presentar una verdadera revolución en la confección de prendas porque van a permitir hacer prendas que generen información química, por ejemplo, o sea, prendas inteligentes que digan cómo está funcionando nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo habla en un lenguaje químico. Cuando estamos transpirando a través de la orina, a través de la saliva, nuestro cuerpo siempre está enviando información de qué es lo que está pasando dentro. Entonces, con este tipo de sensores, lo que hacemos es poder capturar esa información y poder transmitirla de una forma que se entienda. Normalmente esto requería ir a un laboratorio y hacer análisis. Muchos de estos análisis en el futuro no van a ser necesarios porque estos sensores que están en las prendas van a adquirir esa información, enviarla al móvil y de ahí directamente a un centro de salud. Y por ejemplo la tirita que lleva Marc también, ¿no? Está pensada para esto, para obtener información de cómo reacciona nuestro cuerpo. Te parecerá mentira, pero es una tirita que hemos comprado en la farmacia y en la que hemos modificado con unas tintas que hacemos aquí y ahora se ha convertido en un sensor químico. Entonces permite detectar propiedades del sudor, por ejemplo, y determinar si una persona está sudando, cuánto está sudando y qué propiedades químicas tiene ese sudor, qué cantidad de sustancias hay presentes, o sea que uno puede estar perdiendo sales, puede estar cambiando el metabolismo interno y la tirita va a estar generando información sobre lo que está pasando en el cuerpo. Perfecto, Francisco, muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Què, iaia? Què et sembla? Que vols una tirita d'aquestes per veure si estàs ben hidratada o què? Doncs mira, no estaria malament perquè el metge sempre em renya. Ara aprofitaria per una altra cosa, nena. Un altre dia, iaia, un altre dia.